Continuamos con la última parte, que para los circuitos eléctricos un poquito más grandes que se puedan hacer, repito, para la IV, Gandolini, por favor, guarde silencio, es cuando uno ocupa no voltaje directamente, sino que fuerza electromotriz con resistencia interna, ¿ya? Y hay un par de consideraciones. Esta diapositiva se puede ver muy enredada, pero yo prefiero que ustedes después lo vean desde su cuaderno. Tenemos el conjunto formado por generadores y resistencia, se llama circuito eléctrico simple, ya lo sabemos, lo vimos cuando vimos capacitor. El generador es un elemento activo del circuito porque suministra energía, ¿ya? La resistencia lo es pasivo porque disipa. ¿Qué es lo que dijo el señor Euler? En algún minuto esta cosa disipa energía calórica. Chiquillos, de verdad me aburrieron. ¿Cuál es el punto? Me echan a perder la clase. ¿Quieren que suba esto a YouTube con todo? Sí. Se los mando por correo a los papás. El otro le manda notitas. ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Tengo algo raro? Entonces, ya, continúo. Voy a editar esa parte. Tengo, nomás, ya. Ay, qué lata. Ya, a ver. Voltaje, según la ley de Ohm, dijimos que era I por R, ¿cierto? Si nosotros cambiamos el símbolo de volt por fuerza electromotriz del épsilon, sigue siendo I por R, ¿ok? Ahora, más allá de que ustedes entiendan en esta parte de acá qué es lo que está haciendo, repito, en su libro hay una explicación un poquito más profunda, ¿ya? Simplemente está despejando corriente eléctrica y la está despejando como épsilon partido por resistencia. Pero, ojo, le ponen acá RT. ¿A qué se referiría? Al R total, a la resistencia total. Ahora, esa resistencia total puede estar calculada, no estoy diciendo es, puede estar calculada dependiendo del contexto del ejercicio, como las resistencias que están en los dispositivos, más la resistencia interna del generador. O sea, si yo tengo una pila que supuestamente me entrega 1,5 volt, yo la puedo ocupar tal cual, si el ejercicio me lo entrega, como 1,5 volt y punto. Pero me pueden decir que hay una pila de X valor con un valor de resistencia interna tanto, y por lo tanto no me va a estar entregando necesariamente lo que está marcado, sino que tengo que hacer una resta con respecto a lo que pierde por resistencia interna. Pero me lo tienen que decir de forma explícita. Me voy a reír en sus caras el viernes si ustedes se equivocan en esto, ¿ya? Entonces, repito, el R total puede ser los dispositivos que están conectados más, en serie, la resistencia interna del generador. Acá abajo hace una diferencia, dice que la ley de Ohm aplicada al circuito completo, siendo R la resistencia interna del generador. ¿Cómo? Épsilon, fuerza electromotriz, ¿cierto? Que es I por R, voltaje, ya sabemos que es voltaje, más I por R, voltaje. O sea, me está diciendo que la fuerza electromotriz es voltaje más voltaje. Conclusión, el voltaje que supuestamente entrega el generador más el que tiene que ver con la resistencia interna. Porque la ley de Ohm se debe cumplir siempre I por R, ¿ya? O sea, el voltaje siempre se va a calcular cualquier que esté en cualquier lugar. No entendí la diferencia entre resistencia y resistencia interna. La resistencia general es tener el circuito como teníamos los capacitores y poner una resistencia acá, otra acá, en serie, en paralelo, en lo que sea. Pero que la resistencia interna es que el generador, tu pila, tu batería, tenga internamente una resistencia, que haya que calcularla y sumarla en serie con lo que esté a su alrededor. Esa cara de susto, Gallardo, me da alegría. ¿Estamos? Ahora, no todos los ejercicios dicen que tienen resistencia interna los generadores. Por lo tanto, no inventan resistencias que no existen. Se los tienen que decir de alguna manera. ¿Ok?
Entonces, básicamente, lo que tengo acá es una diferencia de voltaje. O sea, entre lo que está construido con lo que se pierde por resistencia interna. ¿Ok? Básicamente, ustedes me ocupan hasta ahí nomás. Estos no tienen necesidad de ocupar. Ya, creo que con esto termino, porque la que sigue es el efecto Joule, que es lo que mencionó Euler. Ya, acá anótenlo. Lo podríamos trabajar, o lo podríamos haber trabajado, o podemos retomar lo que vimos el año pasado en segundo medio, cuando vimos calor y temperatura, ¿cierto? Y cuando queremos calentar, por ejemplo, agua en el hervidor, con simplemente un circuito eléctrico, ¿ya? Sabemos que el calor es trabajo, ¿cierto? ¿En qué se mide? En Joule, ¿ya? Acá lo que me están hablando es el efecto Joule. El paso de la corriente eléctrica por una resistencia produce calor, disipa calor realmente. Esta conversión de energía eléctrica en térmica, se conoce con el nombre de efecto Joule. El campo eléctrico establecido entre los extremos del hilo o del conductor, ¿cierto?, realiza un trabajo para desplazar las cargas eléctricas. Y ese trabajo me va a generar, ¿cierto?, calor. Ahora, de todo lo que está puesto acá, de toda la deducción que está acá, a nosotros nos interesa esta o esta. Pero las vamos a simplificar de una manera distinta en la pizarra. Porque como están puestas acá, son difíciles de recordar. ¿Ok? Por lo tanto, no me interesa que la escriban necesariamente de esa manera. Pero ya sabemos que trabajo es calor, que I es corriente eléctrica, que R es resistencia, que T es tiempo, que B es voltaje, etc. ¿Ya? Me interesa que lo veamos de la siguiente forma, ¿ya? ¿Dónde? Les recuerdo que en mecánica nosotros tenemos la potencia. La potencia, ¿qué es lo que era? Que no es lo mismo que el potencial. ¿Qué opinas? ¿Qué es lo que es la potencia? ¿Te acuerdas? ¿Raitzer? ¿En mecánica? ¿En mecánica? O sea, la energía potencial, eso. No, la potencia. Trabajo partido por tiempo. Les recuerdo que energía potencial, potencial o potencia son cosas distintas. Están relacionadas, pero son cosas distintas. ¿Ya? Cuando vimos mecánica el año pasado, vimos trabajo, energía potencial gravitatoria, energía cinética, energía mecánica, etc. Ocupamos poco potencia mecánica, pero la potencia es trabajo partido en tiempo, la cantidad de energía en un determinado intervalo de tiempo. Unidad de medida de potencia, los watts, ¿ya? Nosotros cuando compramos una ampolleta o cuando compramos una aspiradora, ¿cierto?, nos preocupamos de cuántos watts me va a dar, o sea, cuánta energía voy a sacar de acá, dependiendo del tipo de aparato eléctrico que ocupe o que compre. Es que si me importa que la potencia sea alta o sea baja. Para las mujeres yo quiero un secador de pelo con alta potencia para que seque rápido, ¿cierto? Pero la ampolleta me interesa que ilumine harto, pero que tenga poca potencia para que gaste menos energía, ¿cierto? Ya. Ahora, la potencia, que es trabajo partido el tiempo. Si ahora ocupamos la parte eléctrica, ¿qué es lo que era trabajo en la parte eléctrica? Carga por voltaje, ¿cierto? ¿Ya? Y por lo tanto, carga por voltaje partido en tiempo me va a dar una deducción por niños de ecuación en la mente. Mírenme, potencia, trabajo partido en tiempo, ¿ya? Trabajo, ¿qué es lo que era? Carga por voltaje, me queda carga por voltaje partido en tiempo. ¿De qué otra manera puedo escribir la ecuación? ¿Qué ecuación? Esta parte yo la voy a ocupar para reírme. Más encima está puesta acá, niño. I cuadrado por R. I cuadrado por R, o sea, reemplazo ley de Ohm, o sea, ocupo la ecuación de otra manera. ¿Ya? Corriente eléctrica es carga partido por tiempo. Si tengo voltaje por carga partido en tiempo,
tengo voltaje por I. Si además reemplazo dentro de eso la ley de Ohm, que es voltaje por I, I por R es voltaje, puedo tener que la potencia es I cuadrado por R. Y cuando a mí me piden calcular calor disipado, una serie de cosas, tengo que ocupar esas ecuaciones por ley de efecto Joule. ¿Ya? Circuito en serie, circuito en paralelo, ustedes ya los conocen. No me voy a poner a explicar qué significa un dispositivo conectado en serie o qué significa un dispositivo conectado en paralelo, porque se supone que con los capacitores ustedes ya saben lo que es, ¿cierto? Ya despierten. Ahora, la gran diferencia entre los capacitores y entre la ley de Ohm para sumar resistencias equivalentes, así como sumábamos capacitores equivalentes, viene dada por la ecuación. La ecuación de capacitores era C igual... No, la ecuación de un capacitor de carga almacenada, qué sé yo. ¿Por qué tienen que mirar el libro si lo hicieron la semana pasada, niños? Carga partido por voltaje, ¿ya? Ya, Q partido por B, ¿ok? Entonces nosotros tenemos una división. Dada esa ecuación, en la pizarra la última vez les expliqué cómo se sumaban capacitores en serie y cómo se sumaban capacitores en paralelo, ¿cierto? Dijimos que en serie la corriente eléctrica es la misma por todos los circuitos, por todos los dispositivos que estén conectados en serie. ¿Se acuerdan de eso? Y que en paralelo la corriente va cambiando, pero se mantiene el voltaje. De la misma manera, en serie, el voltaje va bajando o cambiando por cada dispositivo que esté en serie. ¿Se recuerdan de eso? Ya. La diferencia es que la ley de Ohm dice que voltaje igual I por R. Por ende, cuando quiero sacar la resistencia equivalente, es exactamente al revés que como lo sacábamos con los capacitores. Me explico. Y con esto termino. Resistencias en serie se suman directas, ¿ya? Y no con el inverso. Resistencias, saltémonos, en paralelo, se me perdió la diapositiva. No sé por qué no la tengo, pero cuando tengo la resistencia en paralelo, la sumo con el inverso y después de vuelta la ecuación. ¿Ok? Veamos el que acá está en serie, en paralelo. Sí, pero no está la deducción que yo les pedí. Ejercicio extra, no, da lo mismo. Esta parte ya está como de más. ¿Ya? Ahora, este esquema final, hay algunos nombres que ustedes debieran conocer. ¿Ya? Por ejemplo, dijimos, aparato de medida, mide intensidad de corriente, amperímetro y galvanómetro. ¿Ya? Hay un caballero que le dio el nombre al galvanómetro. En caso de medir tensión, voltaje, tenemos el galvanómetro o el voltímetro. O sea, el galvanómetro, dependiendo de cómo se conecta, puede medir amperes o voltaje. ¿Ok? Ya, con eso terminamos porque no vamos a entrar a lo que es todavía aquí, eso sí. Les repito que el amperímetro se conecta en serie, que el voltímetro se conecta en paralelo para poder medir y los demás son ejercicios de muestra que están subidos. Este es el resumen que yo quería que ustedes vieran. ¿Ya? Pongan la última atención, lo tienen en su libro de todas maneras. En serie, la resistencia equivalente se suma a las resistencias de forma directa. Las corrientes son las mismas, el voltaje de entrada es la suma de todos los voltajes de todos los dispositivos que estén conectados. ¿Ya? Lo mismo con el trabajo. Si yo tengo en paralelo, obviamente, ojo que hay que dar, aquí tendría que decir 1 partido por R equivalente y después darlo vuelta, se suma con el inverso, las corrientes se tienen que sumar, los voltajes son los mismos y los trabajos también se suman. ¿Ya? Las leyes de Kirchhoff lo dejamos para vuelta de vacaciones. ¿Ya? Ley de Ohm, clase de tercero medio electivo. Hay ciertos conceptos que ustedes ya vieron respecto a circuito eléctrico cuando vimos capacitancia. Vamos a repasar de forma muy rápida. No es necesario que tomen apunte textual de todo, sino que sí el concepto, la palabra que puede ser importante repasar. Tenemos el concepto de los conductores, aislantes, semiconductores, superconductores.
que sería la primera tarea que le di a principio de año. Hay que entender que todo material, de cierta manera, es un conductor, lo que puede ser bueno o mal conductor, ¿ya? Bajo las definiciones que están en este, como siempre, PowerPoint bastante pirateado, dice que las sustancias conductoras permiten el movimiento de los electrones. Nosotros ya sabemos que las cargas que se mueven son los electrones y supuestamente no los protones. Sustancias aislantes realizan una gran oposición al movimiento de electrones a través de ellas. Eso es importante entender, que el hecho de que se opongan al movimiento de los electrones no significa que no dejen pasar ningún electrón. Por eso es que hablamos de que un aislante es un mal conductor, ¿ya? Sustancias semiconductoras presentan una resistencia intermedia, o sea, está como además la definición. Al intentar cargar un conductor, el comportamiento de las cargas depende de que se encuentre o no aislado. Obviamente, por ejemplo, las normas de seguridad que existen cuando uno se pone guantes, que son aislantes, es para evitar el paso de la corriente de una manera, digamos, que pueda ser peligrosa para la salud, ¿ok? Nosotros ya vimos, cuando vimos Ley de Coulomb, el concepto que las cargas eléctricas iguales se repelen, las opuestas se atraen, que existe una fuerza de interacción entre ellas, que viene dada por, que se llama la multiplicación de las cargas que están actuando, la constante que esté en el momento, si estaba en el vacío, se ocupa acá como 9 por 10 a la 9, que es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Eso ustedes lo vieron. Y vieron, de hecho, un par de ejercicios que tenían que ver como con un péndulo, ¿cómo se llama? Fuente del péndulo eléctrico, donde además yo puedo hacer un diagrama de fuerza donde considero el peso del cuerpo, si es que realmente el cuerpo, el péndulo que está cargado, tiene, ¿cierto?, un valor importante como para hacer el dibujo del peso o la tensión, etcétera, y se puede hacer un diagrama de fuerza y sacar la sumatoria total de fuerza considerando las fuerzas mecánicas como las fuerzas eléctricas también, ¿ya? Por lo tanto, esto ustedes ya lo vieron. Ahora, cuando vimos la primera parte de capacitores, vimos algunos símbolos que ustedes deben manejar para el dibujo de un circuito eléctrico. De todas maneras, se repite que en el formulario de la ID vienen todos los términos y que hay algunos símbolos que cambian según el libro, según el formulario, en especial el concepto de la resistencia, que antiguamente siempre se escribió de esa manera, pero ustedes vieron en el formulario que viene como que fuera un rectángulo chiquitito, ¿ya? El tema es el contexto. Yo tengo que entender que si me están diciendo que este símbolo es un R, resistencia, asumo que es una resistencia, ¿ya? De todas maneras, casi cualquier dispositivo que esté conectado es en sí una resistencia. Una ampolleta es una resistencia, un hervidor eléctrico es una resistencia, o sea, todo lo podemos simplificar como que fuese una resistencia. Ahora, sabemos que esto es una pila o una fuente de poder, pero que si yo la dibujo con más valores, considero que es una batería, o si dibujo dos puntos separados, perdón, si dibujo dos puntos separados, de repente se considera que es un enchufe, o sea, una fuente de poder. Básicamente, si está marcado con los volts, indico que es el generador o la fuente de poder que me está entregando el voltaje o la diferencia potencial al circuito eléctrico. Normalmente un switch o un interruptor generalmente se dibuja abierto, ¿ya? Y en el enunciado dice, considere que está cerrado, o podrían dibujarle uno abierto y después una segunda escena donde aparezca el switch cerrado, ¿ya? El motor normalmente nosotros no lo vamos a ocupar mucho, ya en el ID casi no se pregunta motor dentro del circuito eléctrico, pero si aparece se considera. De la misma manera, si yo quiero conectar un voltímetro que supuestamente me va a medir volt, o un amperímetro que me va a medir amperes, ¿cierto?, intensidad de corriente eléctrica, sabemos que el símbolo es un círculo adentro una B, si es volt, o una A, si es amperímetro, ¿ya? Eso es simplemente repaso de características de algunos símbolos de circuito eléctrico. Ahora, respecto al concepto resistencia, al concepto potencial o voltaje e intensidad de corriente eléctrica. La palabra intensidad en física está relacionada con muchas cosas. Hemos hablado de intensidad de campo eléctrico, intensidad de
no sé, un montón de otras cosas. Ya por lo tanto se supone que tiene que tener un apellido. Lo más importante por ahora es, entre comillas, la definición, que les recuerdo que no siempre existe una única definición, por lo tanto después lo contrastan con su texto. Dice que la resistencia es una oposición que realizan los elementos, o sea, algún material, ¿ya? Realizan los elementos de un circuito al paso de los electrones. La unidad de resistencia son los ohmios o ohms, ¿ya? Y el símbolo es el que está ahí, que personalmente me cuesta bastante dibujarlo en la pizarra y parece cualquier cosa, ¿ya? Pero la resistencia en sí es cualquier material, porque, repito, cualquier material tiene una resistencia. Se habla también que hay ciertos dispositivos que tienen resistencia per se o resistencia interna, ¿ya? O sea, una pila, una batería, después cuando veamos fuerza electromotriz, vamos a darnos cuenta que tiene resistencia interna y se calcula de una manera distinta, ¿ya? Potencial o voltaje. La verdad que potencial, voltaje, fuerza electromotriz, tensión, etcétera, dijimos la otra vez que está siempre, es exactamente lo mismo y se mide en volt, ¿ya? Dice energía que el generador es capaz de suministrar a una carga, ¿cierto?, que está medida en coulomb, y la unidad de potencial o diferencia potencial o voltaje o caída de tensión son los volts. Intensidad de corriente eléctrica, que sería lo que la otra vez ya aplicamos, pero no hemos definido mayormente, es la cantidad de carga que pasa por una sección de un conductor cada segundo, ¿ya? Ahí está reemplazado porque el PowerPoint estaba malo y yo traté de arreglarlo, pero no me resultó muy bien, ¿ya? Básicamente, más que la definición, se lo explico yo. Acá tenemos un conductor amplificado, ¿ya? Dejen de tomar apunte y miren para acá. Un conductor amplificado, o sea, puede ser un alambre de cobre, cualquier lecera, ¿cierto? Y que la vamos a considerar de la más simple porque podríamos tener, no sé, una lámina, una esfera, etc. Vamos a considerar los conductores que vamos a utilizar en los circuitos eléctricos, un cable, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre cable y alambre? Nunca se lo habían preguntado. ¿El cable está cubierto? El cable está cubierto, el alambre no está recubierto, ¿ya? Detalle simple, cuando de repente uno quiere construir un circuito. Ahora, para nosotros un conductor cualquiera, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que tenemos acá? Un conductor que está amplificado, donde nosotros tenemos que distinguir un par de cosas. Primero, el largo del conductor, ¿ya? Segundo, lo que se va a llamar sección transversal o área transversal del conductor, que sería el cortar esto, ¿cierto? Y tomar el área del círculo de este como cilindro. Va a ser importante estas preguntas más para PSU que para IB, por si acaso. Ahora, se asume que dentro del conductor viajan los electrones, ¿ok? Sentido del flujo de los electrones, sentido de la corriente eléctrica. ¿Se acuerdan que cuando vimos capacitores yo les dije que la corriente eléctrica, repito, si los electrones supuestamente son negativos, van hacia el positivo. Por lo tanto, nosotros sabemos que el flujo de electrones va de negativo a positivo, ¿ya? Y eso es lo que se considera la corriente eléctrica convencional o real. Real. La real, ¿cierto? Pero uno suele dibujar o utilizar muchas veces el sentido de la corriente de forma inversa, que sería la convencional. Matemáticamente me da el mismo resultado, depende del contexto de cómo lo resuelvo, ¿ok? Hasta ahí, antes de decir que en amperes y cómo se calcula. ¿Algún problema? No, nada del otro mundo. Ok, ahora nos vamos a saltar un poco a cómo se explica para la PSU, ¿ya? Este tema. Nosotros ya sabemos que están los protones, que están los electrones, el mismo concepto del conductor, ¿ya? Que supuestamente los protones no se mueven, que el sentido de la corriente va hacia allá, que los electrones son los que se mueven, acá está el Borner positivo, el Borner negativo, ¿ya? Y que siempre entre dos puntos existe una diferencia de potencial. Para nosotros, voltaje, caída de tensión, como le quieran llamar. ¿Estamos bien hasta ahí? Okay. Ahora, una analogía mala en unos aspectos pero buena en otras, y que se las dije la otra vez, tiene que ver con este dibujo que está acá. Cuando nosotros queremos comprender lo que es la diferencia de potencial, vamos a considerar, ¿ya?,
un recipiente con agua que está a una cierta altura respecto a otro recipiente. Este recipiente le va a hacer un hoyito, ¿cierto? Y va a caer el agua que cae, en este caso, por ser agua, ¿cierto? Por su propio peso, cae por concepto de campo gravitatorio, o como diríamos, por su propio peso nomás, ¿cierto? ¿Sí? ¿Estamos bien con la analogía? Ya. Ese desnivel está relacionado, ¿ya? De dos maneras, como la diferencia de potencial, si estamos hablando de potencial gravitatorio, ¿ya? Entre dos puntos, ¿ya? Pero también estamos hablando con respecto al flujo que tiene el agua al caer por ese orificio. Si ahora nosotros consideramos que esto, que repito que no es la mejor analogía, la muestro siempre porque en los preuniversitarios la suelen mostrar como que fuera la realidad, ¿ya? Nosotros podemos sacar la deducción, más o menos, de lo que es la corriente eléctrica. La corriente eléctrica es una razón de cambio, no memoricen esa frase, la otra vez lo dije, los que son buenos para matemáticas saben el concepto de razón de cambio. La razón de cambio entre la cantidad de cargas que pasa por una determinada sección transversal de un conductor en un determinado intervalo de tiempo. O sea, es como una rapidez. ¿Se entiende? Todo lo que en física esté dividido por tiempo se considera una razón de cambio. La rapidez es la razón de cambio de la variación de la distancia en un determinado intervalo de tiempo y así sucesivamente. En matemática, cuando ustedes vayan pasando más matemáticas, van a ocupar esto, cuando hagan derivadas, etc. Siempre, si yo divido por tiempo, si yo derivo por tiempo, estoy calculando lo que se llama una razón de cambio. Entonces, intensidad de corriente eléctrica, en algunos textos denominada con la I mayúscula, en algunos con la I minúscula, por ahora da casi lo mismo, ¿cierto? Es Coulomb partido por tiempo, o sea, carga partido por tiempo, y eso es lo que se considera un ampere. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Han escuchado hablar ustedes más de alguna vez de la corriente continua y la corriente alterna? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna idea más allá de la pura definición de la palabra? ¿No hay gente que está en informática acá o en algo? ¿Eiler? Pero nunca han visto el concepto. Bueno, debieran ver, de alguna manera, nosotros o ustedes siempre están trabajando cuando se compran un dispositivo, cualquier lecera, con respecto a la corriente continua y corriente alterna. Cuando uno mira de repente la especificación de un dispositivo, dice CC, CA, o depende si está en inglés, ¿cierto?, etcétera. ¿Qué es lo que es corriente continua? Una corriente que es continua, así de estúpida la definición, pero ¿a qué se refiere? Que durante todo un tiempo, si yo lo grafico, estas son preguntas muy probables en una PSU, tan básicas de esta manera, ¿ya?, que es continua a través del tiempo. O sea, que me va a entregar supuestamente, si la pila entrega 1,5 volt, va a entregar 1,5 volt siempre. ¿Ok? Pero, como todo se gasta, en algún minuto esto tendría que dejar de entregar 1,5 volt y por algo las pilas se gastan. ¿Ya? La corriente alterna, en cambio, es una corriente que fluctúa, ¿ya?, y puede ser de distintos valores. Acá están los valores estándar chilenos de 50 Hz, que es 1 sobre 50 oscilaciones, ¿ya? Y además está puesto como 310 volt y menos 310 volt, ¿ok? Nosotros la conexión normal que tenemos acá son 220 volt, en Estados Unidos 110 volt, etcétera, ¿ya? No es algo que en este momento nos interese, pero es una corriente que fluctúa. Si yo lo miro del punto de vista que está fluctuando, es como que tengo corriente, ¿ya? O sea, tengo voltaje, después no tengo, después tengo, etcétera, ¿ya? Si ustedes lo piensan objetivamente, sería como prender y apagar el interruptor de las luces a una frecuencia de 50 Hz, ¿ya?, que para nosotros es imperceptible, ¿ya? Si yo quiero hacer funcionar un aparato eléctrico, ¿cierto?, se supone que quiero tener la energía constantemente, pero el aparato eléctrico no alcanza a detectar, si la frecuencia es tan rápida, ¿cierto?, que hay momentos que hay y momentos que no hay.
¿Cuál creen ustedes que es la razón de que se ocupe más corriente alterna que corriente continua? Ahorrar energía. Ahorrar energía. ¿Y eso qué quiere decir que ahorro? Plata. Plata. El mundo lamentablemente se mueve por plata. Porque las pilas, ¿cierto? Por algo tienen el valor que tienen y tienen el defecto que tienen. ¿Ya? A la larga uno lo que está haciendo es ahorrar plata. Lo otro, los dispositivos, que después van a hacer un trabajito de esto. Los dispositivos con los cuales ustedes cargan un celular. ¿Cómo se llaman? Cargador. Cargador. Maravilloso. ¿Qué es lo que tiene adentro un cargador? Un transformador. ¿Qué es lo que hace el transformador? Transforma, baja el voltaje o sube el voltaje. ¿A cuánto yo tengo que cargar un celular clásico? O la mayoría de los dispositivos que tenemos, 12 volts. Y nosotros enchufamos el cargador a 220 volts. Entonces claramente hay un transformador adentro que hace bajar el voltaje, ¿ya? Pero aparte existen, dependiendo del tipo de dispositivo, y en esto no soy experto, ustedes harán el trabajo después, ¿ya? El alternador, el rectificador, o sea, rectificador significa que me cambia de corriente continua a alterna o de alterna a continua, dependiendo si el instrumento, el aparato que quiero conectar necesita una cosa a la otra, ¿ya? Ahora, ¿por qué los cargadores se calientan? ¿Por qué pasa esto? Sube y baja el voltaje. Que decimos que sueltan una energía calórica. Porque sueltan, ya no es la mejor manera de decirlo, pero digamos que porque hay ya una disipación de energía eléctrica en calórica. Un efecto que vamos a denominar después que se llama efecto Joule. Ahora, los buenos cargadores de celular, por eso es que uno siempre dice que no hay que comprar las cuestiones pirateadas, etcétera, tienen un buen plástico, no soy experta en esto, pero un buen recubrimiento que hace que al tocarlo es tan tibio, pero no caliente. Pero hay algunos que uno ha comprado que las cuestiones se queman muy rápidamente y es porque no tienen el material correcto para aguantar esta baja de tensión. Este paso de corriente de voltaje 220 volts a 12 volts. ¿Ya? Por ejemplo, la batería del auto. En los autos más antiguos, porque los nuevos tienen más normas de corte solo. Si yo dejo las luces prendidas, ¿qué pasa con la batería del auto? Se gasta, se apaga, el auto no prende. Deje de reírse, señor Gallardo, cuando me enoja. ¿Ya? Se gasta. ¿Qué hago para conectar o para volver a prender el auto? Hacen puente con otra batería, ¿cierto? De cierta manera, por favor, menos con más con menos, si no van a quemar la batería. ¿Ya? Nos faltan las mujeres que suelen hacer eso, no yo. ¿Y qué es lo que hacen para cargar la batería? La conectan nomás y el auto mágicamente se prenden el otro auto. Y ahí se acelera de ellas. Ustedes se dan cuenta que saben hacer eso como que fueran eléctricos maravillosos. Claro. ¿Ya? No tienen ni idea por qué pasa el tema. Ahora, les doy supuestamente energía a la batería que se gastó y me puede funcionar durante 2 años de nuevo. ¿Y qué? ¿Por una sola conexión le entregué tanta batería? No, es porque después el auto sigue generando esa energía. Maravilloso, señor Eiler. ¿Qué es lo que le entrega? Le va generando energía, ya le va entregando a la batería, que igual tiene un proceso de desgaste que por obviamente cada 2 o 3 años no la tiene que cambiar, ¿cierto? Pero cuando el auto está andando, ya le está entregando constantemente energía, hay una devolución. ¿Cómo se llama ese aparato? El alternador. El alternador. ¿Se dan cuenta que son secos en electricidad, pero no tienen ni idea cómo? ¿Ya? Acá es sentido común, aprender cómo se ocupan ciertas cosas, ¿ok? Cuando yo les pida hacer un trabajito de esto, me van a buscar bien la información para que no confundamos un alternador con un transformador, con la batería, cuánto dura, etc. ¿Ya? Para que tengamos una buena cultura en este sentido. Ya. Esta otra lámina es una lámina antigua, pero que es de la IB básicamente, donde explica lo mismo, sentido convencional de la corriente, sentido del movimiento de los electrones,
qué es lo que es un conductor, ¿cierto? Esto está subido en el Edmodo y en el módulo a través del... Ustedes ya saben. Se define intensidad de corriente para un flujo. Esto es importante. Cuando yo explico física, cuando yo ocupo física, de la buena física, no de la física simplificada, se supone que tengo que hablar de la palabra flujo, ¿ya? Y la palabra flujo tiene muchas connotaciones en física, y no fácil, ¿ya? Así que cuando veamos otras cosas, se van a dar cuenta que la cuestión no es tan simple. Se define intensidad de corriente para un flujo de circulación de carga constante, como la cantidad de carga que atraviesa una sección recta del conductor por unidad de tiempo. O sea, exactamente lo mismo que dijimos en la lámina anterior, pero está un poco más ampliada la definición. Entonces, la definición de la lámina anterior podría ser una definición que me preguntan en la PSU, y en cambio esta tendría que ser la más correcta en el IB, si es que me la preguntan de esa manera, ¿ya? Señor Gallardo, me estoy poniendo nerviosa porque se ríe tanto. ¿Ya? Ya, el último esquema. El último esquema, corriente eléctrica, continua alterna. Ya, volvemos a repetir. Y Janet, continua, no cambia de sentido con el tiempo. Puede ser constante o estacionaria, variable, ¿ya? Y la alterna cambia con el sentido periódicamente, ¿ya? No debo tener una corriente alterna que no sea constante, ¿ya? Porque si no puedo quemar los instrumentos, y eso es lo que también sucede cuando además existen alzas o bajas de voltaje. Bueno, esto es un poco de más, pero siempre hay que conocer al personaje que supuestamente nos da las leyes. ¿Qué pasa si medimos el voltaje y la corriente que pasa por una resistencia? Según el señor George Simon Ohm, físico alemán. Señora Chondo, usted hizo supuestamente... ¿Se pueden callar? Usted supuestamente en biología trabajó este tema, ¿no? No. ¿Ya? ¿Me puede decir algo del señor Ohm? Que él inventó la ley de Ohm. Que él inventó la ley. Maravilla, maravilla. Me tinca que se viene recién bajando el aire. Bueno, esta gráfica que nosotros tenemos acá, que es la que ustedes podrían medir en la evaluación de desempeño a través de un algodú o simplemente conectando un par de cables, pilas, etcétera, es... A ver, en física hay cosas que uno ya no tiene que descubrir el hilo negro. Ya sabemos que la ley de Ohm es esto, que así se mide, que esto es lo que me tiene que dar, por lo tanto cuando uno lo mide y te da algo distinto es porque estáis haciendo algo mal. Pero es una gráfica que sí o sí me la van a preguntar de alguna manera, ¿ok? Básicamente graficamos voltaje versus intensidad de corriente eléctrica, y obviamente es directamente proporcional el voltaje a la intensidad de corriente eléctrica. Y les recuerdo que cuando uno tiene una gráfica, ya sea con una curva que es recta o una curva cualquiera, yo le puedo calcular pendiente o área bajo la curva, ¿cierto? Sí. Bueno, en este caso, la pendiente de la gráfica, ¿qué es lo que me entrega? La resistencia. O sea, de partida me entrega una constante, ¿ya? Para este experimento, no se pique, Carlito, ¿ya? Me entrega una constante para este experimento porque me da una recta. Y la recta tiene el valor de pendiente igual durante todo el proyecto, ¿cierto? Y eso es lo que yo le llamo resistencia. Y bajo ese punto de vista, la resistencia con R minúscula o R mayúscula, se supone que se asume que uno la escribe con R mayúscula, y cuando uno escribe una R minúscula, está hablando de resistencia interna de un dispositivo. Símbolo que a mí me cuesta dibujar en la pizarra por si acaso, pero hay que distinguir cuando estoy hablando de la resistencia general o la resistencia interna que pueda tener un dispositivo. Entonces entendemos que volt partido por ampere me da una constante, esa constante es la resistencia que se mide en ohm en el símbolo que ya lo vimos, ¿ok? ¿De qué depende la resistencia? ¿Qué es un superconductividad? Lo preguntamos a principio de año, ¿ya? De partida la resistencia va a depender del material. Dijimos que todos los materiales tienen algún tipo de resistencia, pero obviamente dependiendo del tipo de material van a haber mejores o peores conductores y por lo tanto
¿Un buen conductor tiene una gran o baja resistencia? Piensen antes de responder. Baja. ¿Una baja? ¿Qué cosa? Resistencia. ¿Quién tiene una baja resistencia? Grandes conductores. Dijo grande. ¿Se dan cuenta cómo se enreda solo? Repito la pregunta. Grandes conductores que... Ya. Un buen conductor tiene baja o alta resistencia. Baja. Un mal conductor, alta. ¿Ya? Eso es más o menos. Pero es muy fácil de equivocarse en una pregunta de selección múltiple con una tontera así. ¿Ok? Ahora, esta ecuación que está acá, ¿ya? Esta ecuación que está acá es una ecuación, en el formulario de la IB ustedes lo tienen, por lo tanto no hay que memorizarla, pero sí, no la tienen en la PSU. Y en el último tiempo la preguntan bastante, ¿ok? Y se pregunta bastante porque es una ecuación que permite hacer, lamentablemente, esos típicos ejercicios de matemática de si aumento el largo tanto, si disminuyo tanto esto, cuánto disminuye tal cosa. O sea, son preguntas matemáticas más que físicas, ¿ok? Ahora, lo importante acá es que entendamos, nuevamente, el conductor, ¿cierto? Amplificado, la sección transversal que tiene un área, donde sea que yo la mida, ¿ya? Tengo el largo del conductor, el área, tengo la resistencia que va a tener el conductor, están mirando supongo yo, y tienen este símbolo que se suele ocupar para muchas otras cosas en física, que se llama resistividad del material. ¿Ya? Como es propia del material, no necesito memorizarla, ¿ya? Me pueden pedir calcularla, es un ejercicio muy estúpido en todo caso, que me den todos los términos y que yo despeje resistividad, si esto va a estar en una tabla, ¿ya? Pero repito que para la PSU me lo preguntan, pero me lo preguntan al estilo de, tengo un conductor de largo tanto, de área transversal tanto, se aumenta el largo a tanto, disminuye el área tanto, ¿cuánto disminuye su resistencia? Si el material no ha cambiado, es cosa de reemplazar números, ¿no? ¿Ya? Repito que no es un gran ejercicio de física, de concepto de física, es más matemático. Pero sí esta ecuación ustedes tienen que tenerla clara. Clara en el concepto de que los conductores, ¿ya? O los materiales dependen de su resistividad. Ahora, en los ejercicios de circuito eléctrico, que vamos a hacer nosotros de forma genérica, esto no lo vamos ni a calcular. Me van a dar un valor de resistencia general y punto, ¿ya? Ahí tienen una tabla de resistividad que no me interesa ni que la anoten nada. Y acá me quedé con alternador, rectificador y fotómetro. Transformador. Ahora, vamos a pasar más transformador cuando pasemos campo magnético, ¿ya? Por ahora no voy a definir ni trabajar los instrumentos que se pueden meter en un circuito eléctrico, ¿ya? Porque de hecho el transformador es re fácil calcularlo y es re fácil construir un transformador. ¿Alguien alguna vez ha construido un transformador? Otro. Ya, no hablemos tonteritas, ¿ya? Bueno, pero hacer un transformador es súper simple, pero repito que como se van a meter algunas leyes que tienen que ver con magnetismo, lo vamos a pasar cuando pasemos magnetismo. A ver, material, algunas resistividades, dice, obviamente medido en metro en ohm por metro, plata, cobre, oro, etc. De acá, entre la plata, el cobre y el oro, ¿cuál es mejor conductor? El cobre. La plata. Devolvámonos. El potasio. ¿Qué va a ser un mejor conductor? El que tenga, ¿qué cosa? Pensemos en un valor estándar que tengo 1 metro de cobre o 1 metro de plata o 1 metro de whatever, ¿cierto? Lo mismo con la misma área, eso es constante. ¿De qué va a depender que la resistencia sea mayor o menor? De la resistividad. Entonces, volviendo a la tabla, ¿cuál es el mejor conductor? ¿El que tiene más grande la resistividad o el que tiene más chica la resistividad? El que tiene más chica la resistividad es, ¿cierto? Tiene menor resistencia, es un mayor conductor. Ya, repito que esta manera de preguntar, que obviamente lo estoy haciendo verbal y uno no lo está leyendo ni analizando demasiado, es re fácil equivocarse, ¿ya? El concepto es súper fácil, pero tengo que pensar, ¿ya?
si es que el cobre, se supone que los cables de oro son mejores conductores que los cables de cobre, pero ahí dice que la resistividad es mayor en el oro. No sé si tengo malo el dato o algo por el estilo. Tiene razón el señor Einer. Habría que revisarlo con el libro. ¿Alguien puede buscar la tabla de resistividad, capítulo 18, supongo yo? Obviamente el oro no se ocupa porque es muy caro, ¿ya? Pero puede tener la razón. A lo mejor hay un problema ahí con alguna... ¿Cuánto me queda? Ya, digo, no se distraigan porque quiero terminar con esto para alcanzar a hacer por lo menos un ejercicio circuito. Pongan atención que en esta parte se van a equivocar. Los generadores eléctricos, fuerza electromotriz, FEM, ¿ya? Se designa como FEM, con puntito, ¿ya? Fuerza electromotriz. Ahora, existen varias fuerzas motrices. Existe la fuerza mareomotriz, y cualquier fuerza que me genere movimiento y que tenga un apellido puede ser una fuerza motriz. Normalmente la que más ocupamos es la fuerza electromotriz, la FEM, ¿ok? ¿Qué es lo que es la fuerza electromotriz? Es voltaje, a la larga es voltaje, pero fíjense lo que pasa acá. Va a cambiar el símbolo, ¿ya? Y va a cambiar el símbolo no necesariamente en su libro, no necesariamente en el formulario de la IB, depende de quién escribió si le cambia o no el símbolo. A la larga es voltaje, ¿ok? Pero ¿cuál es la diferencia? Dice, su característica fundamental de la FEM, que se define como la energía suministrada por el generador a la unidad de carga que pasa por él. Dicha energía se emplea en mantener constante la intensidad de corriente, o sea, voltaje, ¿ya? Se designa con el épsilon pequeño. Tengo W partido por Q. ¿Qué es lo que es W partido por Q? Trabajo partido en la carga. Trabajo partido en la carga. Y carga por épsilon, ¿qué es lo que es? Es una pregunta estúpida. ¿Capacitancia? Ah, pero por favor, no inventen. Miren, me dijeron que era trabajo partido por carga. Y ahora yo le estoy preguntando qué es lo que es carga partido por épsilon. Trabajo. ¡Trabajo! Y eso lo conocían como volt. ¿Me entienden o no? Lo que estoy tratando de hacerles ver es que la misma ecuación se puede ver de distintas maneras. El contexto es el que ustedes no pueden olvidar. Nosotros ya sabemos que el trabajo eléctrico, cuando dimos campo eléctrico y todo el tema, era carga por voltaje, ¿cierto? O carga por diferencia potencial, si lo digo bien. Pero ahora me están hablando de que ese voltaje o esa diferencia potencial se llama fuerza electromotriz, ¿ok? Y le cambian el símbolo, me decían, no es necesario, aun cuando se utiliza cambiar el símbolo, ¿ok? Ojo con el contexto para un mismo ejercicio que están preguntando. Entonces, acá la definición está: W, el trabajo realizado por el generador, ¿cierto? Y intensidad de corriente, T, tiempo en el que se mide el trabajo, el símbolo de la pila o la batería, el generador eléctrico más sencillo es la pila o la batería, la FEM se mide en voltios, o sea, es diferencia potencial, ¿ya? Con esto yo creo que ya casi termino. Hay un par de cosas de acá que nos vamos a saltar. Amoleme, señor, ponga atención. Tenemos nuevamente el gráfico clásico de la ley de Ohm, pero puesto de una manera un poco más matemático, si se quiere poner de esta manera, porque esto es una diferencia de voltaje. Acá tenemos, ¿cierto?, la recta, el ángulo, se le puede medir la tangente al ángulo, que vendría siendo la resistencia igual, la corriente eléctrica, o sea, el mismo gráfico que lo vimos de forma sencilla anteriormente. Volvemos a tener la misma ecuación de resistencia, pero, ojo, les recuerdo que en el IB área puede venir como S de superficie, ¿ok? Por lo tanto, tengo que entender el concepto. Están los valores de resistividad en función de que si son conductores, semiconductores o aislantes. O sea, se supone que uno debe tener... Me estoy enojando. ¿Qué pasa? Sí, pásame la mano.
Muchas gracias. Después las voy a hacer. Gracias. Ya. Parece que el minuto de concentración ya se acabó. Tenemos los valores de resistividad para conductores, semiconductores y aislantes. Se supone que ustedes deben tener en su cabecita esos rangos, no memorizarlos. De la misma manera cuando uno tiene rango de qué es lo que es una longitud de onda roja o verde o etcétera. ¿Ya? Ya, con esto voy a terminar. Voy a terminar para que hagamos un ejercicio. A ver, no tengo esta ecuación de acá quiero llegar. ¿Ya? Acá yo tengo el cálculo numérico